nadie, dice la palabra del Señor. También aprendimos sobre el nuevo nacimiento. ¿Se acuerdan? Decíamos, ¿cómo es posible, decía Nicodemo, que nos metamos en la guatita de la mamá para nacer de nuevo? Y Jesús le dice, pero ¿cómo, Nicodemo? Llevas tanto tiempo leyendo la Biblia y todavía no aprendes esto. El que es nacido de Dios, dice la palabra del Señor, no persiste en la práctica del pecado. Nacer de nuevo, ¿cierto?, es recibir a Cristo en nuestro corazón y despertamos, volvemos a vivir una vida espiritual en conexión con Dios. Amén. Amén. Y cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, Dios nos dice esto en Juan 1:12. A todos los que creyeron en Él, a los que le recibieron, les dio el privilegio o el derecho, ¿cierto?, de llegar a ser hijos de Dios. Otras versiones dicen de ser llamados hijos de Dios. Y finalmente, o sea, no finalmente, porque estamos estudiando los enemigos del creyente, ¿cierto? Aprendimos sobre la santidad de Dios. ¿Qué dice? Sed santos, dice el Señor, nos da una orden, chiquillo, sean santos, santifíquense. Así como yo soy santo, ustedes también sean santos, nos dice el Señor en su palabra. Amén. Y Amén. pasamos a nuestra sexta clase, que es los enemigos del creyente. Recuerden que cuando nosotros aceptamos al Señor en nuestro corazón, inmediatamente se constituyen enemigos nuestros tres digamos, aspectos. El primero es el diablo, pero Dios nos da una salida. Él anda ahí como un pajarillo, ¿cierto?, volando alrededor de nuestra cabeza, poniendo ideas en nosotros para que nosotros pequemos en contra de Dios, porque eso es lo que Él quiere, que nosotros permanezcamos alejados de la presencia de Dios, y anda como pajarillo ahí metiéndonos ideas, tentándonos para que nosotros caigamos en pecado. Pero el Señor nos dio un texto en su palabra, a vencer a Satanás con este texto, que dice, someteos pues a Dios, resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes. No, con este no puedo, dirá Satanás. Por más que lo trato de tentar, por más que trato de convencerlo de que cometa pecado, no hay caso. Mejor dejo tranquilo a José, dejo tranquilo a Claudia, dejo tranquilo a Erika, porque no hay caso. Pero recuerden que siempre viene de nuevo cuando uno se siente débil, ¿cierto? Luchito, por favor, respóndele a la hermana Claudia Álvarez, que no se ha podido conectar por WhatsApp. ¿Ya? Me pregunta si hay escuela dominical o no. Ok. ¿Ya? Gracias, disculpen. Entonces les iba diciendo que Satanás viene, es cierto, como fue a Jesús al desierto, cuando lo encontró más débil, cuando Jesús, después que había ayunado 40 días y se sintió débil en su carne, ¿qué hizo Satanás? Esta es la mía, dijo, está débil Jesús, voy a tentarlo. Yo sé que es el Hijo de Dios, pero en una de esas logro convencerlo que se postre delante de mí. Es lo mismo que quiere con nosotros. Si lo hizo con él, con Jesús, que es el Hijo de Dios, con mayor razón lo va a hacer por nosotros, para que nosotros permanezcamos alejados de Dios. Pero recuerden siempre el texto, sométanse a Dios, sometámonos, hijos, hermanos, a Dios, ¿cierto? Resistamos al diablo, no, Satanás, no voy a caer en tu trampa, y él huirá de nosotros. La semana pasada vimos el segundo enemigo del cristiano, que es el mundo, y cómo el mundo nos atrae con sus filosofías, con sus pensamientos de que el aborto es bueno, el homosexualismo es bueno, son retrógrados los que creen que no, ¿cierto? Son anticuados, son enchapados a la antigua, son cartuchos, como decimos los chilenos, ¿cierto? Entonces, el mundo siempre trata de arrastrarnos a que nosotros pensemos que somos nosotros los equivocados y que ellos están en lo correcto. Entonces a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Nosotros, ojo hermanos, mucho cuidado con caer y aceptar las filosofías de este mundo, que lo único que van a hacer es alejarnos de Dios. La única intención que tiene el mundo, o sea, el hombre sin Dios, es que nosotros también dejemos de creer en Dios, que dejemos a Dios de lado, ¿ya? Y nos arrastra con su moda, con sus pensamientos, ¿cierto? Entonces el Señor también nos da un texto. No amen al mundo,
ni las cosas de este mundo. ¿Ya? Y hoy día, hermanos, vamos a ver al peor de los enemigos. ¿Saben cuál es el peor de los enemigos que tiene el creyente? Nosotros mismos. Nosotros mismos, hermanos, porque en nosotros está la capacidad de caer a las tentaciones del diablo o no. En nosotros está la decisión de dejarnos arrastrar por las filosofías de este mundo o no. Entonces, el mayor enemigo del creyente somos nosotros mismos, que la Biblia le llama la carne, ¿ya? Y eso vamos a ver hoy día. Hermano Luis, por favor, ¿me puedes proyectar la diapositiva para que vamos con los hermanos? Amén. Ahí sí. Ya. Bueno, ya vimos los tres enemigos del cristiano y pasamos a la primera. Entonces decíamos que el enemigo más terrible, ¿cierto?, que tiene el cristiano, el creyente, somos nosotros mismos. Y la Biblia le llama la carne. ¿Pero qué es la carne? La carne, hermano, es la naturaleza humana sin Dios. Todos somos criaturas de Dios. Todos nacimos, ¿cierto?, como criaturas de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Los que han recibido a Cristo en su corazón, esos tienen el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Los que no han recibido al Señor en su corazón, no son hijos de Dios. Entonces, carne es la naturaleza humana sin Dios en su corazón. Amén. Dice Romanos, el capítulo 7, el versículo 18, dice, y yo sé que en mí, dice Pablo, esto es, en mi carne no mora el bien, ¿cierto? Nuestros pensamientos, hermanos, están de continuo inclinados a hacer lo malo. Por eso es una lucha para nosotros, luchar contra nosotros mismos, contra nuestros deseos, contra nuestros pensamientos y vencer en el nombre de Jesús para hacer la voluntad de Dios. Recuerdan que Jesús en el Getsemaní tuvo un momento de debilidad, pero él le decía al Señor, Señor, si es preciso que pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, dijo Jesús, que él estaba en carne sufriendo por nosotros, sabía todo lo que le iba a tocar pasar, pero él dijo, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. De la misma manera, hermanos, cuando vengan tentaciones a nosotros de dejar de hacer la voluntad de Dios, nosotros oremos y clamemos al Señor para que Él nos ayude a vencer y que no se haga nuestra voluntad, sino que se haga la voluntad del Señor. Cada cristiano, hermano, tiene dentro de sí dos poderes opuestos. Tenía un maestro de escuela dominical, que es el pastor Sergio Silva, él siempre decía, dentro de nosotros hay, imagínense estos dos perros, uno negro y uno blanco. El negro representa el mal y el blanco representa el bien. Yo voy a decidir cuál perrito quiero que sea el fuerte. A ese voy a alimentar, al perrito que yo quiero que sea fuerte, a ese voy a alimentar. Si quiero que el perro malvado sea fuerte, voy a hacer lo malo. Pero si quiero que el perro bueno sea el fuerte, voy a hacer la voluntad de Dios para que prevalezca, ¿cierto?, la voluntad de Dios en mi vida. Bueno, estos dos poderes opuestos nosotros sabemos que son la carne y el Espíritu de Dios, que despierta dentro de nosotros cuando recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón. El Espíritu Santo quiere que nosotros hagamos la voluntad del Padre, pues, hermano, la voluntad de Dios. Pero la carne, ¿qué quiere? Que nos agrademos a nosotros mismos. Eso es lo que quiere la carne. Uno piensa, uy, sé que no debo hacer esto, pero la paso tan bien o es tan entretenido que lo voy a hacer igual. Y ahí está la lucha. Pero mientras tanto, el Espíritu Santo de Dios nos dice, ojo, ten cuidado, no vayas a caer, permanece firme. Y está la lucha dentro de nosotros, hermanos. La carne, bueno, todo el mundo nace con una naturaleza pecaminosa, eso ya los aprendíamos, que la Biblia llama la carne. Esa naturaleza pecaminosa es la única naturaleza que tienen los inconversos, hermano. Los que no tienen a Jesús en su corazón tienen una sola naturaleza, que es la carne.
Nosotros tenemos dos. Cuando recibimos al Señor en nuestro corazón, no es que muera por completo la carne. La carne va a morir cuando nosotros seamos arrebatados por el Señor, cuando lleguemos a su presencia. Ahí vamos a ser transformados. Cuando estemos en la presencia del Señor, ya no prevalecerá más la carne, sino que solamente el Espíritu de Dios, ¿cierto? Pero en los inconversos prevalece solo una naturaleza, que es la carne. Algunos cristianos creen, hermano, no te me adelantes mucho, hermano Luis, retrocédeme por favor la diapositiva. Ahí. Algunos cristianos creen que su vieja naturaleza fue destruida o quitada cuando recibieron a Cristo, pero eso no es así, hermano. Dios no nos quita la vieja naturaleza pecaminosa cuando nos salva. En vez de eso, nos da su espíritu para que nos ayude a vencer esa naturaleza. Y esas son las pruebas que cada uno de nosotros tenemos que pasar. Tenemos que vencer la vieja naturaleza, ¿ya? Mientras estemos en esta vida, tendremos la naturaleza carnal, la cual siempre, hermano, siempre se opondrá al Espíritu de Dios que está dentro de nosotros. La Biblia dice en Gálatas 5, el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne. Y estos dos hermanos, ahí yo le mostré el dibujito, dentro de nuestro corazón están ahí boxeando, ¿cierto? Peleando, ¿cuál va a vencer? Si vence el Espíritu Santo o dejamos nosotros, hermanos, que venza la carne. Por eso es nuestro principal enemigo, porque somos nosotros mismos, nuestros propios deseos, ¿ya? Ahora sí, hermano Luis, avancemos a la siguiente diapositiva. La bendición, hermanos, es que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Cuando nacemos de nuevo, sucede eso maravilloso, hermanos, que el Espíritu Santo viene a morar en nuestro corazón. ¿Y se acuerdan que yo les decía en otras clases? Que el Señor pone aquí un título, un sello en nuestra frente que dice propiedad del Espíritu Santo. Nosotros ahora somos hijos de Dios. Cuando tú has recibido a Jesús en tu corazón, Él te pone aquí un letrerito donde dice propiedad privada de Dios, ¿ya? Así que esa es la bendición que tenemos, que el Espíritu Santo está con nosotros y Él es el que nos ayuda a vencer la vieja naturaleza. Amén. Así que, hermanos, dentro de nosotros vive el Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? Y la carne. Hermano Luis, siguiente diapositiva. Amén. Dios envió al Espíritu Santo para morar en nuestros corazones, ¿cierto? Antes estábamos vacíos de Dios y prevalecíamos nosotros mismos haciendo lo que a nosotros se nos daba la gana. ¿Cuántas veces tomamos decisiones, hermanos, que nos trajeron consecuencias para el resto de nuestra vida? Y esas decisiones las tomamos sin Dios. Pero cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, hermanos, ya no tomemos nunca más decisiones sin Cristo. Consideremos al Señor en todos nuestros caminos, en todas nuestras decisiones, para que en todo nos vaya bien, porque tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. No podemos vencer la carne con nuestra propia fuerza, hermano. Es por eso que Dios nos dio su poder, el Espíritu Santo. Y por cuanto sois hijos, dice el Señor en Gálatas 4:6, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Amén. Nosotros somos hijos de Dios y por lo tanto tenemos dentro de nosotros el Espíritu del Hijo de Dios, el Espíritu Santo. ¿Cómo obra el Espíritu Santo en nosotros? Nos ayuda en nuestra lucha contra la carne, nos ayuda a producir la vida de Cristo en nosotros. Quisiera saber, hermano, si usted ha tenido alguna experiencia después de haber recibido a Jesús, cuando se ha sentido tentado a hacer algo. Quiero que me cuente, a lo mejor, si ha venido, si ha sentido usted como que una vocecita, Pepito Grillo, le dicen afuera, pero no, es la voz de Dios hablando a nosotros. Ojo, ojo, Erika, ojo, Luis, ojo, Patricio, ojo, José, ojo, Ilse. ¿Qué vas a hacer? Dice el Señor en su palabra. Ojo,
Quisiera saber si alguno ha tenido alguna experiencia así, si se ha visto tentado, pero se le viene el pensamiento de Dios a su mente y dice, Dios me está mirando. Quisiera que alguno me pudiera contar, si abre su micrófono. Hermana Claudia, hermano Mauri, hermana Zoraida, hermana Mónica, Estrellita, Aminta, el hermano Julio, la hermana Marisa, Yo, cualquiera que nos hermana quiera Ivonne. contar su experiencia. Amén. Buenos días a todos los hermanos. Dios los bendiga. Buenos días, hermana Erika. Hermana Ivonne, bueno, yo trabajo en un local y ahí constantemente se dan oportunidades de toda clase, de Sí, evadir impuestos, de devolverle mal al cliente o que el cliente le sale corriendo y deja la de vuelta y uno en ese momento el diablo lo tienta a uno, ya se fue, ¿para qué va a ir a entregársela? No. Y no, gracias al Señor siempre, sí, uno ahí, sí, el enemigo siempre está como ahí, como en todo tiempo, es increíble, sí, queriendo apartar a uno de las cosas del Señor, todo el tiempo, con la música, con la vestimenta, el cliente que llega y le dice a uno, ay, usted es colombiana, ay, que esto, que aquello, y bueno, palabras y todo eso. Y yo siempre le oro al Señor, ay Dios mío, no me dejes caer en tentación, no, porque yo en el local pongo las alabanzas y entonces llegan y usted es cristiana, ay no, que yo no sé qué. Y todo eso, yo creo que todo eso son tentaciones, digo yo. así es, así es. Y su lucha, hermana Erika, de la carne. No, y gracias a Dios que tiene el Espíritu Santo dentro de usted, que le ayuda a vencer toda tentación, ¿cierto? Entonces podríamos decir que la hermana Erika está venciendo la carne. Amén, con el Espíritu Santo de Dios morando en usted. Amén. ¿Alguien más quisiera contarme su experiencia? Yo por acá, Claudio. Ya, hermano Claudio, lo escuchamos. Yo creo que nosotros como cristianos todos los días luchamos con tentaciones. Sí, Más hablo en mi caso propio, en las adicciones que yo tenía, que era el alcohol y droga, siempre uno se va a encontrar con personas que compartía o consumía o les compraba droga, que siempre te van a querer tentar en el sentido de, no sé si antes te la vendían, ahora te la quieren regalar. Porque ¿cuál es el fin de ellos? Que tú vuelvas a caer y saben que vas a volver a comprarle. Pero ahí está lo que nuestro Padre lo enseñó, que es la oración, como conté testimonio atrás, que la oración es lo que uno siempre va a alejar el enemigo, como dice, someteos a la palabra y el diablo huirá de vosotros. Entonces siempre uno como cristiano tiene que estar alerta porque el diablo es un león rugiente que siempre quiere hacerte derribar, caer, porque él al perderte te quiere recuperar. Entonces como cristiano siempre uno tiene que estar alerta, siempre, siempre, siempre. No podemos así es, confiarlo. hermano Claudio. Es la Así oración es. y la voluntad del Padre y pedir misericordia por nuestras vidas porque no somos perfectos, tenemos errores, pero sabemos que con la ayuda de nuestro Padre vamos por un buen camino y debemos hacer la voluntad de Dios. Amén, hermano. Recuerden que la lucha del enemigo no es contra los que no creen en Cristo, porque a eso ya los tiene en la palma de sus manos. La lucha que tiene Satanás es contra nosotros, porque a nosotros nos tiene que volver a apartar, nos tiene que volver a dejar y hace todo lo posible para hacerlo. Pero hermano, dentro de usted hay alguien mucho más poderoso. El Está Espíritu Santo. Cristo morando en su vida a través de su Espíritu Santo. Él, como decía la hermana Mónica, lo escribía recién, Él nos redarguye, nos instruye, nos está ahí constantemente ayudando para que nosotros no caigamos ni en la tentación del mundo, ni en la tentación de Satanás, ni en el arrastre que quiere hacer el mundo de nosotros, porque la lucha que tiene usted, hermano Claudio, no es solamente contra el enemigo que quiere que vuelva usted a sus filas, sino que también contra el mundo, porque el mundo también perdió
un integrante, ¿me entiende? O sea, usted dejó de considerar los vicios, ¿cierto?, como algo importante en su vida, porque ahora lo importante es Dios para usted, es el Señor en su corazón, y para que usted sea el hombre perfecto que Él espera que nosotros Otra seamos. cosita, hermana. Sí, hermano Claudio, dígame. Dios lo dio libre albedrío. Y eso Sí. es lo más importante. Que Dios no te obliga. Mi pensamiento es, Dios me sacó de ahí y Dios me dijo, mira hijo, esta vida quiero para ti. Amén. Esta vida tenías. Tú eliges. Y uno tiene libre albedrío y es grande, consciente, piensa, ¿qué vida quiere uno para nosotros? ¿Quiero volver donde estaba o quiero seguir en este hermoso camino que me llevará a la vida eterna, que por fe Amén. lo sé, que por fe lo creo? Entonces eso Amén. debemos siempre pensar, de dónde estábamos y dónde estábamos ahora. Amén. Que un mundo de un cambio tan grande, tenemos paz, somos mejores personas, Sí. vemos la vida diferente. Al tener problemas tenemos a quién recurrir. Antes lo Amén. encerrábamos en los problemas, Sí. no teníamos escapatoria, hacíamos sufrir a personas que no se merecían y tantas cosas que la vida te hace, Dios te hace disfrutar de otra manera. Ver De la vida otra manera. diferente, ver la vida Amén. simple, que con poquito puedes ser feliz, no necesitas Amén. tanto para ser feliz, que solamente con Amén. creer en Él uno tiene una vida hermosa. Es eso. Amén, hermano Claudio. Me gozo de escucharlo y de saber que Dios ahí, como a muchos de nosotros, nos sacó del lodo, del barro, ¿cierto, hermano? Del hoyo profundo, ahí donde estábamos. Él, no sé, lanzó su puerta salvadora, el mismo que Señor nos toma y nos atrajo hacia sí. Ahora, por nada del mundo nosotros debemos soltarnos. Aunque digan que los cristianos son fome, no somos fome, hermano. La pasamos bien con Cristo en nuestro corazón, ¿cierto? Así es. Hermana Sin Ivonne, ataduras, y sin nada sabe que nos también esclavice. Hermana Erika, dígame. que también el hermano Claudio está doblemente bendecido porque Dios le puso en el camino una mujer temerosa de él. O Amén. sea, que él, sí, lo que él decía, cuando él estaba solo, él se encerraba en sus problemas, ahora ya no, porque ya tiene primeramente a Dios y segundo una buena mujer que está ahí con él en su lucha y todo eso. Amén. A cuidarse mutuamente. Sí. Sí, que el Señor me los bendiga. Hermano Luis, la diapositiva número 9 dice, el Espíritu Santo, hermanos, es quien nos ayuda a producir la vida de Cristo en nosotros. Depende entonces de mí, de usted, hermano, depende vivir la nueva vida en Cristo, ¿ya? Así que no se deje vencer de lo malo, sino venza con el bien el mal, dice el Señor en su palabra. Yo escojo antes, mire hermano, ahí en la diapositiva, si la alcanzan a ver, hay un dibujito que antes el pecado nos gobernaba. Yo pecaba, me confesaba, pero volví a caer. Volví a confesarme, volví a caer. Volví a confesarme, volví a caer. Y el pecado era el que moraba en mí, ¿cierto? Siempre siendo malo. Nunca podía dejar o de mentir, o de robar, o de estar en mis vicios, no sé, algo me esclavizaba, ¿cierto? Pero cuando el Señor vino a vivir en mi corazón, cuando recibo a Cristo en mi vida y le entrego mi vida a Él para que Él tome dominio total de mí, Él nos dio su Espíritu Santo para que a través de su Espíritu Santo nosotros podamos vencer la carne. Hermano, ya no vivo yo, dice el texto, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo, la vivo en la fe en el Hijo de Dios. Amén. Siguiente diapositiva, hermano Luis. Pero tenemos un problema, hermano. El yo quiere seguir gobernando. No quiere que lo dejemos de lado, no quiere ahí que pensemos más en Cristo, ¿cierto? Que en nosotros mismos. Quiere seguir Él siendo importante. Uno, no sé, hasta dentro de la iglesia a veces nos comportamos como que, oh, yo soy el mejor cristiano, o el más santo, el más, ¿cierto? Tenemos que tener mucho cuidado, hermano. No debemos ser nosotros quien prevalezcamos, sino que toda la gloria debemos dársela al Señor. Una forma en que la carne se manifiesta, hermano, es el yo. Como les decía, siempre desea que las cosas
se hagan a nuestra manera. Pero hay otra parte de la carne que tiene que ver con las codicias pecaminosas, hermanos, con los deseos del cuerpo, con los pensamientos. Recuerden que aprendíamos que el pecado primero nace en nuestro pensamiento, ¿cierto? Está ahí en nuestro corazón, lo maquinamos y después lo llevamos a cabo. Por eso somos nosotros los que tenemos el dominio sobre el pecado. Lo que le dijo el Señor a Caín, ¿cierto? Le dijo, mira, Caín, el pecado está a las puertas, pero eres tú el que se va a enseñorear, ¿sí o no? O sea, tú vas a ver si hacen lo malo o hacen lo bueno. Tú tienes que tomar la decisión, ¿cierto? Bueno, sabemos que Caín tomó muy malas decisiones, pero nosotros no tenemos que ser igual que Caín. Tenemos a Cristo en nuestro corazón, por lo tanto, debemos vencer el mal. Dice, otra parte, ¿cierto?, de la carne que tiene que ver con las codicias pecaminosas, deseos del cuerpo. Aún después de quitar el yo del trono de nuestro corazón y hacer a Cristo nuestro Rey, todavía, hermanos, muchas veces somos tentados por la inmoralidad, por la lujuria, por los deseos de nuestro cuerpo. Entonces, ojo con eso, ¿ya? Tenemos que estar atentos en todo sentido, que en el caso de los matrimonios, que nuestro lecho sea honroso. En el caso del noviazgo, que su noviazgo glorifique a Dios. Y si usted está solito todavía, bueno, en su soltería, glorifique a Dios. Amén. Próxima diapositiva, hermano. ¿De dónde vino la carne? Por la desobediencia, ¿cierto?, de Adán, de un hombre. Todos nosotros fuimos constituidos pecadores. Eso lo dice Romanos 5:9. La carne, esta naturaleza pecaminosa, vino de Adán, hermano. Dios quiso que Adán fuera gobernado por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Pero Adán desobedeció, ¿cierto? Hizo su voluntad, que era comer de ese fruto, y no la voluntad de Dios, que era que no comieran de ese fruto, ¿cierto? Cuando Adán hizo esto, murió espiritualmente, hermano, y fue, ¿cierto?, arrojado del paraíso, de tener una comunión directa con Dios. Dios lo visitaba, bajaba todos los días a conversar con él, pero perdió eso, hermano, cuando él decidió hacer su propia voluntad. Adán fue separado del Espíritu de Dios. Su alma y su cuerpo se volvieron pecaminosos, ¿ya? Y eso fue lo que nosotros heredamos. Por eso el Señor nos da libre albedrío, hermano, como decía nuestro hermano Claudio. Nosotros tomaremos la decisión de hacer lo bueno o lo malo, como dice esta diapositiva. De dentro del corazón, hermano, dice la palabra del Señor, sale el orgullo, el robo, el engaño, el ojo malicioso, ver todo malo, los homicidios, ser insensato, los malos pensamientos, las injurias, las desvergüenzas, las avaricias, los adulterios, las fornicaciones, todo lo que es maldad. ¿Dónde nace? En el corazón del hombre, hermano, porque el corazón del hombre está de continuo inclinado a hacer lo malo. En vez de ser gobernado por el Espíritu de Dios, Adán y nosotros, hermanos, éramos gobernados por nuestra alma, por nuestro cuerpo pecaminoso, a lo cual la Biblia llama carne, ya como se lo explicaba anteriormente, por el hecho de que él, Adán, era el principio de la raza humana. Adán pasó su naturaleza pecaminosa a toda la raza humana, ¿ya? Yo les contaba, no sé si fue a ustedes que les contaba la experiencia de que mi hijo me decía, mamá, si yo hubiese sido Adán, jamás habría comido de ese fruto y estaríamos todavía viviendo en el paraíso. Ya le dije yo, vamos a comprobar que la naturaleza del hombre, el corazón del hombre está de continuo inclinado a hacer lo malo. Te doy una semana, Benjamín, le dije yo a mi hijo, una semana. Dije el nombre, pero fue con el que tuve ese tema, para ver si somos capaces de resistir a la naturaleza humana, si somos capaces de resistir al mal. Y no somos capaces, hermano. No somos capaces solos, sin Cristo, de resistir la carne, de resistir al pecado. Tiene que morar Cristo en nuestro corazón. Debemos estar en comunión con Él para resistir. Adán, en ese momento, perdió su comunión con Dios. Cuando decidió hacer lo malo, perdió su comunión con Dios. Amén.
Sigamos. Siguiente diapositiva. ¿Qué sucede cuando la carne gobierna? Cuando la carne logró el dominio del hombre, hizo de su cuerpo, hermano, una fábrica de pecado. Marcos 7, versículo 21 al 23, dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, decir cosas malas, garabatear, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades, hermanos, de dentro salen y contaminan al hombre. Así dice su palabra. Amén. Siguiente diapositiva, hermano Luis. Dios ha condenado el pecado en la carne. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, ¿vieron el letrero que tengo aquí, hermanos? Chicos, por favor. Dice, corazón pecador, fuera de servicio. Amén. Uy, hermano, me cambiaste la diapositiva. Ahí está. Corazón pecador, fuera de servicio, porque ahora tenemos nuestro corazón, ¿cierto?, entregado a Cristo. La Biblia dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Ya? Romanos 6:12. La carne todavía está con nosotros, pero no tiene derecho a ejercer dominio sobre nosotros. Su poder sobre nosotros está quebrantado, hermano, por el poder del Espíritu Santo de Dios. Ahora podemos decir no, no a la carne. Amén, hermanos. Tenemos a Amén, Cristo amén. en nuestro corazón y podemos decir no al pecado, no a la naturaleza pecaminosa, no a Satanás, no a las corrientes de este mundo, no al yo, al ego, a nosotros mismos. Amén. Siguiente diapositiva, hermano Luis. Amén, hermana Estrella, amén. Andar en la carne quiere decir estar bajo el dominio del yo, bajo el dominio de la carne. Andar en el espíritu. Siguiente diapositiva, hermano Luis. Andar en el espíritu quiere decir estar bajo el dominio del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, siguiente diapositiva, por favor, hermano Luis. Tarea para la próxima semana. Leer Romanos capítulo 7 y capítulo 8. Cualquier duda que tengan, hazle otro clic para que aparezca el texto. Hermano Luis, otro, école cuá. Eso. Hermano, Romanos 7, 8. 7 y 8. Capítulo 7 y capítulo 8. Lea esa tarea para la próxima semana. Cualquier duda, ustedes la nota, ¿cierto? Cualquier pregunta, la nota y lo hacemos en la próxima clase, cuando comencemos, o durante la semana me van preguntando por WhatsApp, ¿ya? Dice, andar en la carne quiere decir estar bajo el dominio de la carne. Andar en el espíritu quiere decir estar bajo el dominio del Espíritu Santo. Al final, hermano, siempre somos nosotros los que decidimos. ¿Andamos en el espíritu o andamos en la carne? Tú decides. Yo decido. Todos los días que despertamos, nos levantamos y nuestro camino es una constante Y, digo yo, y nosotros estamos ahí en el vértice. Nosotros decidimos qué camino tomar. ¿El camino del espíritu o el camino de la carne? Es tu decisión, es mi decisión. Amén. Siguiente diapositiva, hermano Luis. El fruto del espíritu, hermano, es sencillamente la vida de Cristo en nosotros. Podemos leer Gálatas 5, 22, 23, que dice que la Biblia nos dice cómo se manifiesta esa vida dentro de nosotros. El fruto del espíritu es amor. El fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,
fe, mansedumbre, templanza. Hermano, cuando es el Espíritu Santo el que domina nuestra vida, es este fruto el que nosotros reflejamos a los demás. Nosotros somos Biblia abierta, hermanos, para la gente que aún no tiene Cristo en su corazón. Cuando vean que nosotros estamos siempre gozosos, a pesar de nuestro problema, no quiere decir que nos andemos riendo todo el día, qué sé yo, o que mostremos que estamos siempre felices. No, que a pesar de los problemas que hay en nuestra vida, tenemos gozo en nuestro corazón porque tenemos la confianza de que el Señor tiene dominio sobre nosotros y Él es el que cuida de nosotros, ¿cierto? Buscamos la santidad, cada día buscamos la santidad de Dios, somos personas mansas, ¿ya? No andamos ahí que nos dicen algo y al tiro explotamos y nos enojamos, no, tranquilo, con paciencia, ¿cierto? Con puros de corazón, benigno, ¿cierto? Que los demás vean bondad en nosotros. Y aparte, nosotros ser bondadosos con los demás. La benignidad es que los demás vean esa bondad en nosotros, ¿cierto? Templanza, que tengamos dominio propio, que no reaccionemos así a tontas y a locas. Cuando el Espíritu Santo domina nuestra vida, este fruto, ¿cierto? Se refleja. Por el fruto nos conocerán, ¿cierto, hermano? Por el amor de Cristo que está en nuestro corazón, seremos conocidos como hijos de Dios. Hermano Luis, ¿algo que aportar? Sí, antes de compartir la última, estaba buscando un texto que habla un poco de esto, en realidad a veces como que entendemos que carne es como el asadito, es como algo que, que, que es como extraño, pero cuando decimos que es nuestro propio yo, el Luis que llevo adentro, el José, la Ivonne, ese es la carne. La carne es nuestra naturaleza con la cual nacimos. Amén. Entonces encontré este texto en Colosenses que dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y claramente todo lo que tenemos nosotros en nuestro corazón, en nuestra mente, antes de conocer al Señor, es esto, dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, Así es. en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella. O sea, esta naturaleza humana, esta carne, este yo, siempre ha estado conmigo y me hacía desear estas cosas. Pero aquí dice, en las cuales anduviste en otro tiempo. O sea, esto ya no debe ser hoy. Si realmente conocemos al Señor, si realmente le entregamos nuestra vida, tenemos que hacer morir esto terrenal. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas otras cosas. Miren, si aún estas cosas están en nosotros, quiere decir que la pelea no la estamos ganando, no la está ganando el Señor, la estamos ganando nosotros. Dice, pero dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No os mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Eso, necesitamos vencer a este yo. ¿Y cómo lo vencemos? Conociendo cada día al Señor, buscándolo en su palabra, orando, presentándole estas cosas al Señor. Si soy muy enojón, si digo palabras que no corresponden, porque decimos, bueno, pero si todos dicen garabato o todos dicen malas palabras. No, nosotros los hijos de Dios, no. Y si eso está en nosotros, entonces tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. ¿Y cuándo vamos a notar que el Espíritu de Dios está ganando en nosotros? Cuando demostremos en lo privado, porque cuando estamos en la iglesia somos todos santitos, todos tenemos una aureola, pero en la intimidad, cuando estoy solo, ahí el yo se revela y es Dios quien me conoce en realidad como yo soy, y es Dios quien los conoce a ustedes como son. Y a pesar de que me conoce, y a pesar de que tengo defectos, y a pesar de que estoy peleando todo el día esta batalla, así Dios me ama. Eso, hermano Ivonne. Amén. Y quería agregar algo a tu comentario, hermano Luis, de que muchas veces nosotros como cristianos
desacreditamos el nombre de Dios o tomamos en vano su nombre porque todo el mundo sabe que somos cristianos, pero nos ven o nos oyen diciendo garabatos, riéndonos de chistes obscenos. Con eso, en vez de honrar a Dios o glorificar a Dios, ¿qué hacemos? Es honrarlo de labios nomás, como dice el texto. O sea, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Se queja el Señor de su pueblo, ¿cierto? Y la idea, lo que el Señor quiere que nosotros seamos, eso, hermana Mónica, bien, debemos ser luz en medio de las tinieblas. Dios dijo, mira, no te pido, dijo Jesucristo cuando oró por nosotros al Padre, no te pido, Señor, que los quites del mundo. Ellos están en este mundo, pero no son de este mundo. ¿De qué manera vamos a alumbrar? ¿De qué manera vamos a hacer luz, hermano? Si estamos todos juntitos en una ciudad, ¿se imaginan? Decía el hermano Luis Cifuente en una predicación que nos contó, ¿se imaginan? Viviéramos todos en un lugar, todos los cristianos, y tuviéramos todo cerrado como un condominio de puros cristianos. ¿Dónde seríamos luz? Ahí estaríamos todos brillando. Pero la idea es estar en medio de los que no conocen al Señor para nosotros ser luz para ellos, que ellos vean nuestros actos, hermanos, que vean nuestro comportamiento. A veces sin siquiera predicar, sin siquiera abrir nuestra boca, hermano, estamos hablando, nuestros hechos están hablando, dando testimonio de que Cristo está en nuestra vida, ¿cierto? Hay tantas formas, hermano, de mostrar a Cristo en nuestro corazón, hay tantas formas de mostrarlo al otro, que el Señor está en nuestra vida, para que ellos también quieran ser como nosotros. Sí, hermana Estrella, debemos ser el reflejo de Dios aquí en la tierra, ser luz en medio de las tinieblas. Amén. Así que esa es nuestra tarea de hoy en día, hermano, ir por este mundo y a veces sin necesidad de abrir la boca, predicando a Cristo. Cómo Cristo cambió nuestra vida. Yo creo que tenemos aquí el hermano José, el hermano Claudio, cada uno de nosotros, el testimonio más cercano, más reciente, de cómo yo creo que los amigos que tuvo el hermano Claudio antes de conocer al Señor, yo creo que deben estar impresionados del cambio, del proceso que está viviendo nuestro hermano Claudio y de la transformación de su vida. Cómo antes era fácil regalarle y era fácil para él comprar, y ahora ni aunque se la regalen la acepta. O sea, deben estar impresionados, ¿cierto? Del cambio que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Siguiente diapositiva, hermano Luis. Amén. Así es, con nuestras actitudes damos testimonio a los demás. Conclusión, hermanos, para andar en el Espíritu tenemos que fijar nuestra mente en las cosas del Espíritu. Como comentaba nuestra hermana Erika, si andamos escuchando reggaetón, si andamos escuchando música mundana, que lo único que quiere es transformar la mente del hombre a sus ideales, a sus filosofías, ¿cierto? Claro que vamos a caer fácilmente en lo que cantamos. Si cantamos esas canciones, vamos a andar pensando en esas cosas y finalmente eso que se transforma, ¿cierto?, en un deseo en nuestro corazón y finalmente caemos en la tentación y en el pecado, ¿ya? Cuando es consumado este pensamiento, ¿cierto?, caemos en pecado. Ojo, hermano, llenémonos de cosas sanas nuestra mente. Amén. Amén, hermana Estrella. Gracias a Dios que tenemos el Espíritu Santo. En las cosas del Espíritu pensemos, en las cosas buenas, en todo lo que tiene buen nombre. En eso pensemos, dice la palabra de Dios. Debemos comenzar cada día teniendo un periodo de tiempo a solas con Dios, hermanos. Leyendo su palabra, hablando con Él en oración, ¿ya? Diariamente debemos volver nuestra mente a Cristo y a su palabra. Mientras que llenamos nuestra mente con las cosas del Espíritu, hermano, estamos conscientes de su dominio en nuestra vida. Por el contrario, si llenamos nuestra mente con las cosas de la carne, nos llevará al pecado y a la pérdida de nuestra comunión con Dios. Nos sentiremos avergonzados por haber ofendido a Dios, nos apartaremos de Dios, nos costará volver. Ojo, no caigamos en la tentación del yo, del pecado, del mundo, de Satanás. La Biblia dice que el ocuparse o fijar nuestra mente en la carne es muerte,
pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz para nosotros. Eso lo va a encontrar en Romanos 8 cuando leamos. Acuérdense leer Romanos 7 y 8. A los que son de Cristo, dice Gálatas 5:24, han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Amén. Debemos exaltar el nombre de Dios, no manchar su nombre con nuestros actos y nuestras actitudes. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano. Creo que nos quedan 2 o 3 minutos para hacer consultas o para aportar algo si usted lo desea. Amén. Así es, si alguien tiene algún comentario, alguna duda, Amén. quiera afirmar algo, ¿sí, hermana? Hermano Luis, vea, por ejemplo, el hermano Claudio ya tiene una tarea muy grande que es ir donde esos amigos o amistades con los que él se reunía, ¿sí? para predicarle la palabra al Señor y él ayudarles a ellos a salir de eso, de donde Dios lo rescató. O sea, yo creo que eso es una misión que Dios le está dando a él. En cambio a mí no, yo le decía a la hermana Ivonne, yo no retengo, yo no, yo soy así atenta aquí. Como decía usted, hermano Luis, en la iglesia uno es ahí, como, no como Oreola, no, a eso no yo. Yo lo que es que cuando yo estoy ahí tan metida en las cosas del Señor, se me queda todo. Pero no retengo, o sea, yo no tengo como ese don de hablar del Señor, pero la gente ve en mí como el testimonio, ¿cierto? Ven que yo no estoy ya toda predicando las cosas del Señor, pero ven mi comportamiento. Por ejemplo, yo cambié muchos años cambié mi mala vestimenta, porque a mí me encantaban las transparencias, y yo hablaba eso con la pastora, y la pastora me decía, el Espíritu Santo la va a ir iluminando. Y efectivamente yo me ponía los vestidos y yo no me veía bien yo misma. Y todo eso lo fui dejando gracias al Señor. Entonces, yo creo que Dios a cada persona le da una misión. Por ejemplo, al hermano Claudio, que lo rescató de ahí, y él sé que es como muy bueno para hablar de las cosas del Señor. Sería muy lindo de parte del que trajera acá a la iglesia este grupo, más amigos de él, más hermanos, más esas personas que están ahí en el fango. Sería muy lindo, quizás Dios por eso lo rescató a él para que haga esa misión. Y yo no hablo porque no retengo los capítulos, nada, pero con mi actitud, mi comportamiento, doy fe de que Dios y el Espíritu Santo sí obran en mí. Amén. Amén. Eso. Amén. Estamos casi listos. No sé si alguien quiere decir algo más, pero para que oremos. Amén. Oremos entonces. Hermana Ivonne, por favor. Amén. Señor, te doy muchas gracias por tu amor, por tus bendiciones, Sí, por sí. tu bondad, por este regalo inmenso que tú diste de enviar a tu Hijo para rescatarnos de esa vida de pecado que nosotros teníamos, Señor. Gracias, porque tu Espíritu Santo mora en nosotros y nos redarguye, nos ayuda, Señor, nos recuerda tu palabra para no ofenderte, para no caer en tentación, para no pecar contra ti, Señor. Gracias, Padre, por toda tu palabra, porque en cada uno de los textos, de los libros que tú escribiste, Señor, nos estás enseñando a nosotros cómo debemos ser. Lo malo que está es para que no lo hagamos, y lo bueno que está es para que eso imitemos, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, que seamos luz y sal en medio de este mundo, Señor, y que día a día nos santifiquemos más a través de tu palabra. Gracias, Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, bendice sus hogares, y que sigamos siendo testimonios vivos de tu amor y tu bondad en nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén. 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 Que Dios Hermanos, les bendiga. Romanos 7 y 8. Nos quedan dos Los clases, dos hermana Ivonne. capítulos. ¿Cuántas clases nos quedan? Dos. Solo dos clases. clases, no. No se las pierda. Ya. Ahí estamos Y volviendo. hacemos una todo. convivencia final de las clases. Eso, una convivencia por Zoom. Nos mandamos. ¿Cierto? Una convivencia con una copita ahí de bebida o jugo y alguna galletita Nos o mandamos un papitas. sanguchito con pedidos ya. Eso, de veras. Sanguchito, están diciendo, qué rico. Ivonne, Amén. hoy te voy a ver. Sí,
Sí lo Voy a sé. grabar. Amén. Amén. Te esperamos. Ahí están volviendo todos nuestros hermanos. Hermana Gloria, venga también a verme a mí acá, a Curicó, por favor. Porque solo a la hermana Ivonne. Oh, oh.